que cuando nosotros nos sentamos inquietados por aprender de un tema, va a ser las mismas escrituras las que nos van a dar la respuesta. Y que no podemos agregar ni quitar nada de lo que está escrito porque es la forma correcta de entender esto. Hoy les voy a mostrar un poco sobre cuáles son, por ejemplo, los libros de referencia que son los que más referencias tienen con relación a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque mucha gente le gusta mucho entender la profecía, entender los tiempos, entender cómo la escritura está trazada. Y como el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ustedes van a poder ver que esa forma de trazo que tiene la Biblia hacia Apocalipsis la tienen todos los demás libros y que no hay ningún libro que no responda a un orden bíblico de revelación. El Espíritu Santo trae una revelación ordenada, fundamentada en Cristo Jesús, y esa revelación no se contradice, Él nunca se contradice. Los que a veces, y me incluyo en eso, yo sé que todos con madurez nos incluimos, nos falta un poco de lectura o de entendimiento para trazarlo correctamente, pero yo creo que todos somos hermanos en la fe y sabemos que mientras compartamos apegados a los textos bíblicos nos pueden corregir a cualquiera. No se trata de que yo corrija a alguien o alguien me corrija a mí, se trata de que el testimonio de Jesús nos lleve por el tema correcto a todos, nos fundamente correctamente y que más allá de nuestros argumentos prevalezca la verdad que está establecida en él. Entonces quiero que me disculpen, desde ahora les digo, yo no quiero hacer discusiones doctrinales, no quiero que ninguno de los temas que voy a plantear ustedes lo sientan como un tema doctrinal. Quiero que lo hablemos libremente, más allá de doctrinas. Quiero que lo hablemos bíblicamente y con el testimonio de Jesús, para que sea la doctrina de Cristo que está en esa escritura la que prevalezca. Y espero que cuando se lo pongan, aunque ustedes van a escuchar algunas cosas que tal vez en algún momento puede confrontar una u otra doctrina, ya sea la que yo tenga o la que ustedes tienen o la que tenga cualquier persona, no es para ofenderle en ese tema, sino para que se propongan un estudio bíblico más ordenado a través de las escrituras. Dicho esto, para que puedan entender que no es con el propósito de debatir ni argumentar, sino que todos crezcamos, les voy a mostrar algunas imágenes del tabernáculo que está en la Biblia para que tengamos como una base de referencia de lo que vamos a conversar. El tabernáculo que Dios manda a Moisés a establecer en el desierto, aquí tenemos una sombra, una forma de hacer ese esquema. Estaba establecido en varias etapas. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el patio, y en cada uno estaban dispuestas varias cosas. El libro de Hebreos es un libro muy interesante porque el escritor de Hebreos nos va enseñando todos estos detalles a través de lo que viene revelando, y él habla de la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, de las diferentes posiciones que hay, y habla del sacerdocio de Cristo. Yo sé que nosotros hemos escuchado muchas veces el testimonio de Jesús como el Cordero de Dios, pero Jesús también es sacerdote según el orden de Melquisedec, y él es el sacerdote para siempre. Entonces, en ese orden también es valioso que en un crecimiento en la fe, nosotros con la misma propiedad con la que hablamos con relación al Cordero de Dios, hablemos del sacerdote y entendamos un poco de las funciones y de lo que está establecido, para que cuando vayamos a los textos bíblicos no nos contradiga lo que está pasando sin entender el fundamento de lo que sucede. Por ejemplo, el Cordero era tomado del altar del sacrificio y llevado a la presencia, donde descendía la presencia de Dios en el lugar santo, en el arca. Ya les voy a ir dando los textos. Nada más estoy haciendo primero una presentación. Y el sacerdote volvía a salir a la presencia del pueblo, el Cordero no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos confundir los textos bíblicos cuando Jesús está haciendo el cumplimiento de aspectos del sacerdocio, que cuando está haciendo cumplimientos de aspectos del Cordero, porque Él es las dos cosas. Él es el Cordero, pero también es el sacerdote, y también es el propio templo. Todo este tabernáculo lo era Él. Él dijo, mi cuerpo es el templo. Él dijo, Padre Juan dice claramente, ese es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo.
Y en Hebreos no hay duda que el escritor de Hebreos se esmera durante varios capítulos por mostrarnos que Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, siendo él el sumo sacerdote, el templo y el cordero, habían cosas que se cumplían en el cordero, pero habían otras cosas alrededor del templo y en torno al templo que también se cumplen a él, que no son solo las funciones de cordero. Y había características en lo del sumo sacerdote en la antigüedad que también nos van a revelar. ¿Cuáles textos vamos a ver para tener este entendimiento? Las palabras de Jesús. Cuando Jesús expresamente lo va a decir. Quiero que leamos, por ejemplo, en San Juan 5:39, puede ser hasta el 47, ahorita lo voy a citar el 39. Ustedes escudriñan las escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿De cuáles escrituras se refería Jesús? Cuando Jesús estaba predicando, no se había establecido lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y cuando él da esta cita, aunque sabemos que incluye el Nuevo Testamento y todo lo que le está revelando, se refería a lo que estaba establecido en la ley, en los profetas, en los salmos, en todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Jesús mismo vuelve a hacer esta afirmación en Lucas 24, 44 al 45, dice, les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con relación a las doctrinas? Que muchas veces se le ha recomendado a la gente que comience a leer a partir de los evangelios, y es una buena recomendación, no voy a ir en contra de eso, pero cuando leen los evangelios, por ejemplo el de San Juan y el de Lucas, Jesús les dice que escudriñen las escrituras porque en ellas tienen la vida eterna. Y ahí la persona debería reaccionar a escudriñar lo que estaba establecido en lo que la Biblia llama las Sagradas Escrituras, que eran los libros de los profetas, la ley y los salmos. Y Jesús lo vuelve a afirmar. Ya aquí digamos que es un poco abstracto cuando dicen escudriñan las Escrituras. Mucha gente tal vez por no tener el entendimiento de la seguidilla que venimos viendo diría, bueno, él está hablando de esto mismo, de los evangelios. No, pero no estaban escritos. Pero aquí en Lucas él lo aclara. Le dice que para que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Y él dijo que todas las escrituras dan testimonio de él. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, el primer versículo, apenas iniciemos en la lectura de ese versículo, él les va a decir algo muy importante. Es el libro del testimonio de Jesucristo. Veamos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y declaró enviándolas por medio de sus ángeles a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces claramente Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El libro de Apocalipsis es un libro fundamentado en el testimonio de Jesucristo y la revelación. ¿Qué significa revelación? La palabra Apocalipsis o revelación significa quitar el velo. La palabra que se utiliza para nombrar este libro en Apocalipsis se está refiriendo a algo que está cubierto y se va a quitar ese velo